Entonces, ya no los voy a agobiar con la historia. No, no se preocupen, no se preocupen. Yo creo que es muy importante conocer la historia, pero igual y luego pues igual los agobio y me van a decir, ah, pero yo estudio filosofía, no quería estudiar historia. Pero bueno, la historia es muy importante para tener una comprensión. Los historiadores leen más a los filósofos que nosotros a los historiadores y eso no está muy bien, ¿no? Deberíamos de leer más historia. Pero también me quedé con una cuestión que comentábamos la vez pasada, que decía igual que comentábamos con Rafael, que estas preguntas, ¿no? Que decía acerca del Imperio Español. Hay que decir algo también acerca del Imperio Español, me quedé con un poco con esto, de que lo que va a ser también los distintos imperios que van a surgir en el siglo XVIII, en el siglo XIX, sobre todo ya, el Imperio Británico, el Imperio Prusiano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Francés, es que ellos toman la experiencia del Imperio Español. O sea, para ellos ya es un referente. Y lo que hacen es que mejoran las cosas, pero porque los otros ya lo sufrieron y ya lo vivieron. ¿No? Incluso, por ejemplo, esto lo veríamos el próximo semestre, pero una de las cosas que va a ser fuerte a los prusianos, al reino de Prusia, que luego va a llevar, ¿qué tal Alejandra? Muy buenas tardes. Buenos Lo días que a va, todos. muy buenas tardes, gracias. Entonces, lo que va a llevar precisamente también va a llevar más lejos al imperio prusiano, que es un pequeño principado que luego se vuelve reino, que luego se vuelve un imperio, a través de la conquista y la anexión de distintos otros principados en toda esta región, a lo que hoy en día es parte es Alemania, pero también parte es Polonia o Rusia o distintos lugares, es que toman la experiencia española como referente precisamente para saber qué no hacer, ¿no? O qué hacer en ciertos casos, ¿no? Entonces, no es que, pues bueno, pues de los españoles simplemente se equivocaran y se equivocaran, es que también les va a servir de experiencia al resto de los europeos. ¿No? Por ejemplo, bueno, Inglaterra, cuando comienza la colonización de América del Norte, están tratando de imitar a Cortés, Hernán Cortés. O sea, lo llevan como referente. O sea, el Mayflower no es el primer intento de colonización, es el segundo. El primer intento va un barco lleno de aristócratas, pensando en que van a llegar y pues van a resolver las cosas como lo hizo Hernán Cortés y que pues van a encontrar unas sociedades como la azteca y pues ya los van a organizar y todo, ¿no? En nombre del rey de Francia, diga, del rey de Inglaterra y pues no, les va pésimo, ¿no? Pero bueno, hasta ahí la historia, no se preocupen. Ahora sí ya vamos con Spinoza, ¿no? Bien, en Spinoza lo que tenemos les ponía yo ciertos pasajes, les sugería ahí en el Google Classroom, les puse algunos pasajes que eran la sugerencia de los textos a leer, precisamente pues para que pudiéramos nosotros tener una mejor, pues bueno, digamos, pues un mejor acercamiento al pensamiento de Spinoza, que si bien es un autor, decíamos, ¿no? Un autor complejo, a veces parte de la complejidad de Spinoza es que tenemos que conocer a Descartes, pero con lo que hemos dicho acerca de Descartes, creo que podemos tener ya una mejor comprensión, una mejor cercanía a los planteamientos de Spinoza. Entonces, les puse ahí algunos pasajes muy particulares, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a comenzar primero con la cuestión del tratado de la reforma del entendimiento. Este es un libro que escribe Spinoza, muy influenciado todavía por Descartes, y la manera como Descartes es que está desarrollando este método analítico, tanto en el discurso del método como en las meditaciones metafísicas, en donde está partiendo del análisis de las propias representaciones o de los objetos de la conciencia para poder dar con los principios de todo conocimiento. ¿Sí? Entonces, esto es en parte lo que está haciendo eh, eh, Descartes y que Spinoza va a continuar, ¿sí? Con esta cuestión. Entonces, voy a abrir el libro otra vez el de Atilano Domínguez. eh,
Ok, entonces aquí está. Y vamos precisamente a... Entonces, ok, entonces aquí está. ¿Y dónde comparto? Aquí comparto esto. Aquí está. Entonces, esto para cualquier persona, para cualquier persona. Entonces, se trata de pues, alcanzar pues, precisamente el bien que nos permita salvarnos, ¿no? Salvarnos, superar nuestra finitud y que sea un bien para cualquier persona. Pero pues lo que vemos es que las personas están buscando sobre todo cosas vanas y fútiles, ¿no? Y todas estas cosas son causa y objeto de temor. O sea, ¿por qué? Porque son cosas que no dependen de mí de todo el tiempo. Pensemos el dinero, ¿no? O sea, pues bueno, pues depende de mí el dinero que de mi salario, ¿no? Pero al final, ¿qué tal que pues, a alguien se le ocurre pues cerrar las universidades o cerrar no sé qué? Esperemos que no se les ocurra hacer eso, ¿no? Y entonces hasta ahí llega mi salario, ¿no? O por ejemplo, quitan el SNI, ¿no? Que están a cada rato queriéndole apagar la luz al SNI. Entonces, pues también ahí me quedo sin una lana, ¿no? O etcétera, etcétera, ¿no? Distintas cosas. Bueno, pues eso, si yo me concentro solamente en eso, pues no voy a dormir, ¿no? Porque pues voy a estar todo el tiempo preocupado. No depende de mí, o sea, yo no soy el que prende y apaga la luz en ese sentido de esas cosas, ¿no? Entonces, ahora, pues si la gente se preocupa, pues no sé, por la manera de vestir o por la manera de o por dónde pasa la vacación, o cuál es el coche que conduce, o etcétera, etcétera, pues entonces tampoco depende a mí del todo de mí, ¿no? Porque pues yo no pongo la moda, ¿no? La moda, pues no sé quién la pone, no sé, la ponen en las revistas, yo qué sé, ¿no? O tampoco depende de mí del todo, pues yo me dedico a ciertas cosas y tal vez no pueda yo conseguir todo el dinero para hacer la super vacación. Entonces, esas cosas que precisamente no están en mí, me van a estar produciendo mucho temor. Eh, pero que en sí mismas no contienen ni un bien ni un mal, ¿no? O sea, en sí mismas consideradas no son ni buenas ni malas, ¿no? Sino solamente son buenas o malas en cuanto afectan a mi ánimo, ¿sí? A mi persona, ¿no? Entonces, ahora, todo esto se lo ha enseñado la experiencia. Con esto a lo que está refiriendo es también, pensemos, por eso comentábamos acerca de la vida del mismo Spinoza. Él es expulsado, él tiene 24 años, cuando es expulsado de la comunidad sefardita, y tiene que valerse ya por sí solo con los amigos calvinistas. Ya está solo. Y ahora, él está diciendo también que está tomando una decisión. No es simplemente que lo hayan expulsado, es una decisión ya propia. Él dice, se decidió finalmente a hacer esta investigación. Entonces, parte de lo que va a estar haciendo es revisar, ¿no? Lo que tenemos con los siguientes parágrafos, es que está revisando qué es lo que la gente persigue, ¿no? Y por qué todas esas cosas van a ser vanas y fútiles, ¿no? Lo que vemos nosotros que persigue la gente va a ser las riquezas, el honor y el placer, ¿no? Estas son las tres objetos típicos perseguidos por todas las personas, ¿no? Por digamos que pues la gente cree que con estos tres medios va a alcanzar pues la felicidad o que la felicidad o el sentido de la vida humana es tener riquezas o es buscar los honores o buscar el placer. Y lo que hace es revisar estos tres, ¿no? Las riquezas no son en sí mismas el bien, no pueden ser el bien. ¿Por qué? Porque no dependen de uno. ¿No? O sea, otra vez, ¿no? Lo que tiene que hacer este bien, en donde va a residir la felicidad suprema, no puede ser algo que no esté en mí, ¿no? Sino algo que está completamente fuera de mí, como pues, por ejemplo, la riqueza. Y es más, es un medio que no es propiamente humano. O sea, la riqueza, por más dinero que yo tenga, no me como el dinero. No puedo comerme el dinero. Uso el dinero para comprar comida o uso dinero pues para comprar pues no sé, pues una casa o una habitación o lo que sea, o uso el dinero para hacer la vacación, pero el dinero como tal no me da a mí la felicidad, no me puede dar la felicidad, ¿no? O sea, no me puedo
comer el dinero, no puedo beber el dinero, ¿no? Y esto. Eh, con los placeres va a ocurrir lo mismo. El placer, ok, el placer me agrada, ¿no? Me gusta, me hace sentir bien, pero es temporal, dura un ratito nada más. O sea, el placer, por ejemplo, el placer de pues, un buen café o el placer de pues, una buena clase, ¿no? Que espero que sea así placentera para todos, ¿no? El placer de, pues no sé, una buena comida, una buena fiesta, un buen reventón, una buena vacación, etcétera tiene un principio y tiene un final. Y ya que ya tuve yo el placer, pues podré tener un placer secundario, ¿no? Débil, recordando aquel placer, pero no es exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces el placer tiene el problema de que no es constante, es intermitente, ¿no? Y es más, el placer produce tolerancia. Y entonces, ¿qué ocurre? Que luego necesito un placer mayor. ¿No? ¿Por qué? Pues porque aquel placer, pues ya lo conseguí todo, pues ahora necesito todavía más, ¿no? Ya este es insuficiente, ¿no? Entonces el placer tampoco puede ser ese bien último, bien verdadero que me va a dar la suprema felicidad, pero ¿qué tal que son los honores? Y esta es una cuestión que a mí me va a interesar mucho que estemos aquí dándole vueltas en Spinoza, ¿no? Que me parece que es muy importante, ¿no? ¿Qué ocurre con el honor y qué ocurre con la ambición? La búsqueda de los honores es la búsqueda del reconocimiento de los otros, en donde los otros me van a dar a mí no solamente un valor, ¿no? De decir, ah, pues yo soy una persona valiosa o importante, sino sobre todo una identidad. Me van a decir quién soy. Entonces, la búsqueda de honores se vuelve algo muy importante y muy fuerte para la vida humana, porque los honores te dicen precisamente, no que solamente sabes quién eres a través de los honores, pero en principio los honores te dan una pista de eso, o te dicen, por ejemplo, ser licenciado o licenciado en filosofía, es un reconocimiento. Es un reconocimiento que uno recibe de parte de la universidad. Entonces, ustedes van a recibir su reconocimiento con su fotografía, o sea, el título es eso, de un documento donde va a venir una cédula. La cédula pues tiene un número, ¿no? Y es expedida por la SEP. Y entonces está avalado que ustedes son licenciadas o licenciados en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Eso qué les permite? Ese reconocimiento les va a permitir dar clases, les va a permitir hacer una serie de cosas que de otro modo tal vez no pudieran hacer. O sea, hay muchos concursos, por ejemplo, hace todavía 20 años, 15 años, era común que había profesores de filosofía en el bachillerato que no tenían todavía la licenciatura, pero se hizo una ley en donde se pidió que ya todos fueran licenciados. ¿No? Y pues yo creo que eso sigue funcionando. No sé si haya preparatorias privadas en donde puedas dar clases solamente como pasante, pero tengo entendido que ninguna preparatoria o bachillerato público puede dar clases una persona que no tiene la licenciatura. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿no? Por ejemplo, ok, la licenciatura como tal, el título es un reconocimiento para poder realizar cierta labor, ¿no? Como ser profesor en bachillerato, ser profesor en licenciatura. Después el título de maestría es otro reconocimiento que solo obtengo si tengo antes el reconocimiento de la licenciatura. Luego el título de doctor es otro reconocimiento que solamente tengo así, ¿no? Y así van. ¿Y qué me permite el título pues bueno, el doctorado? Pues poder dar clases en el posgrado, por ejemplo, poder acceder al SNI, al Sistema Nacional de Investigadores, poder hacer distintas cosas es lo que me permite a mí cuando soy doctor o doctora. ¿No? En este caso, en filosofía, ¿no? Entonces, se trata de una serie de reconocimientos. Uno podría pensar, bueno, pues estos reconocimientos que son honores por el trabajo que uno ha realizado, por los estudios y la investigación y todo, también, por ejemplo, el mismo SNI es un reconocimiento, pues, por la labor de investigación y cosas así. Y así, pues, nosotros vivimos en una sociedad que nos rodea también con distintos honores. O sea, pensemos también en los jugadores de fútbol o en los boxeadores, en Canelo, o sea, yo qué sé en quiénes, ¿no? O sea, también reciben sus reconocimientos un reconocimiento que les permite luchar o practicar en tal estadio o en tal lado o en tal lugar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene
pues ha recibido ese reconocimiento. Entonces, podría parecer, entonces, para Spinoza es muy importante la ambición y sobre esto volveremos cuando veamos la teoría de la teoría de los afectos, ¿no? En Spinoza. Es algo muy importante porque en principio me dice quién soy yo, me da una identidad. Oye, si a mí me estás dando el reconocimiento, por ejemplo, de recibir una beca de estudiante, una beca para hacer mi tesis, o una beca pues para poder estudiar la maestría o para poder estudiar el doctorado, etcétera, te está recibiendo un reconocimiento que te dice, tú eres pues, una filósofa, eres un filósofo, está bien cómo tú estás, el tema que estás trabajando, etcétera, ¿no? Y así. Entonces se vuelve algo pues muy poderoso, muy importante para, pues para la identidad de quién soy. Y esta identidad es muy importante también porque me dice qué es lo que yo debo de defender, por qué es por lo que yo debo de luchar. ¿Sí? Eso me va a decir. Entonces, los honores es uno de estos bienes que suele buscar la gente precisamente por estas razones. Lo mismo podemos pensar de los otros, o sea, ¿por qué la gente persigue la riqueza? Porque se piensa que la riqueza es la síntesis de todos los bienes. ¿No? Entonces, si bien, ¿no? Así decía mi abuela, ¿no? O sea, la riqueza no da la felicidad, pero cómo ayuda, ¿no? Eso era el dicho de mi abuela, ¿no? Entonces, pues eso es lo que piensa, digamos, como la gente, ¿no? La gente puede pensar eso, o sea, ok, la riqueza no te va a dar directamente la felicidad, pero te va a ayudar a tener una casa, te va a ayudar a tener cierta, pues, acceso a la salud, te va a ayudar, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera que la riqueza, entonces, sería la síntesis de todos los bienes y entonces sería el mejor bien a perseguir. Pero como decíamos, pues no te puedes comer la riqueza. ¿No? Pues te cae una enfermedad de estas terribles terminales, pues por más riqueza que tengas, pues hasta ahí llegó, ¿no? O sea, te podrás gastar toda la riqueza que tengas, pero pues eso no te va a dar la salud, ¿no? Etcétera, ¿no? Y con los placeres decíamos, sí, ¿por qué lo busca la gente? Pues porque todas las personas nos gusta sentirnos alegres, nos gusta la alegría, y pues los placeres es un medio de conseguir esa alegría, ¿no? Y una alegría más, digamos, como una alegría completa, pero son intermitentes, decíamos, tienen un tiempo, se terminan en cierto momento y así, ¿no? Entonces, entonces ninguno de todos estos de todos estos bienes puede ser un bien duradero, un bien eterno, ¿no? Entonces, aquí, ¿tienen alguna duda hasta esto? ¿Hasta esto? ¿Hasta aquí? Entonces, vamos a ver dónde dejé el otro. Ah, sí. Entonces, Profe, tal vez sí la sí, sí, Rafael. búsqueda, tal vez sí la búsqueda que está haciendo Sapeno Spinoza pues se relaciona como a la búsqueda que plantea Aristóteles en la metafísica, o sea, de que pues en fin y al cabo todo apunta a la felicidad. Ah, sí, ahí estamos de acuerdo. Entonces, también muy bien, Aristóteles, muy bien, Rafael. Vamos a tener con Aristóteles precisamente que coincide con Spinoza, coinciden los dos en esta búsqueda de la felicidad, ¿no? En plantear que el sentido, la dirección de la misma vida humana es alcanzar la felicidad. Ahora, lo que va a ser diferente es en qué consiste la felicidad y cómo lo alcanzamos y cómo lo sabemos. ¿Sí? Esto sí va a ser diferente, pero en principio sí. En este sentido, también se ha dicho que la ética de Spinoza, como la ética de Aristóteles, son éticas de la felicidad. No, esto sí, sí, muy cierto. Entonces, ahora vamos a la ética y vamos a la proposición, bueno, vamos al inicio a ver las definiciones. Les puse igual, hay unas sugerencias de lecturas, ¿no? Acerca de las cosas. Entonces, aquí estamos, ¿no? Entonces ya estamos acá. Y comienza la ética. Entonces, el Tratado de la Reforma del Entendimiento también es un texto que queda inconcluso en gran medida porque, como decía el mismo de inicio, dice, me decidí finalmente. Y la decisión es algo problemático dentro de la misma filosofía de Spinoza, porque Spinoza considera que
la voluntad y el entendimiento es exactamente la misma cosa, a diferencia de Descartes. En Descartes recuerdan que decía Descartes que eran dos facultades diferentes. Por una parte estaba el entendimiento, por otra parte estaba la voluntad. En cambio, en Spinoza es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la perspectiva desde la cual yo estoy pensando el objeto en cuestión. Pero la voluntad y el entendimiento es lo mismo. Entonces, Spinoza rechaza que exista un libre albedrío. No hay libre albedrío, según Spinoza, sino todo está determinado por causas. Entonces, cuando yo digo me decidí, realmente estoy yo determinado a tomar esa elección. No tenía otra opción. No había otra opción realmente, según la misma perspectiva de Spinoza. Entonces ya iremos con eso más adelante, cuando veamos ya la epistemología en Spinoza. Pero ahora, por lo pronto, vamos a ver la metafísica, cómo él está, lo que nos dice acerca de la metafísica. Y tenemos que el libro, el de la ética, es un libro elaborado de una manera diferente a el Tratado de la Reforma del Entendimiento. El Tratado de la Reforma del Entendimiento sigue este método geométrico analítico, que es esta análisis, la revisión de nuestras propias representaciones. Y en cambio la ética sigue este modelo geométrico, este método geométrico sintético, o sea, comienza con definiciones, con axiomas, y lo que va a ir haciendo él es tratar de demostrar cada una de estas cosas para llegar a mostrar, por ejemplo, que la substancia es la única substancia, o sea, solo hay una substancia nada más, que extensión y pensamiento son los atributos de la única substancia, que todo lo que ocurre dentro del atributo pensamiento también ocurre al mismo tiempo dentro del atributo de la extensión, al mismo tiempo, o sea, son la misma cosa. En particular, cuerpo y mente son la misma cosa, exactamente la misma cosa, nada más que le llamo cuerpo cuando estoy estudiando o considerando el atributo de la extensión, y le llamo mente cuando estoy considerando el atributo del pensamiento, pero es exactamente la misma cosa, ¿no? Cuerpo y mente. Y entonces, todo esto, digamos, las bases metafísicas que le van a permitir decir esto están contenidas en este primer libro de la ética. Entonces, ¿cómo a través de estas definiciones y de estos axiomas? De las definiciones, la que él va a tratar de demostrar es esta, la definición 6, que dice, por Dios, entiendo el ser absolutamente infinito, es decir, la substancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita, ¿no? Entonces, Dios es el ser absolutamente infinito. Dios tiene una esencia eterna e infinita. Él consta de infinitos atributos, o sea, expresa esta esencia infinita a través de infinitos atributos, y cada uno de estos atributos a su vez expresa esa misma esencia eterna e infinita. ¿Sí? O sea, es una misma esencia, pero expresada de infinitas maneras diferentes, ¿no? De infinidad de vías diferentes. Pensamiento y extensión son dos de estas vías, ¿no? Este es el bien supremo, esta idea de Dios. Ahora, esta idea de Dios o sea, todo lo que hay, todo lo que existe, expresa esta misma esencia, pero lo expresa de una manera determinada. Lo que hace diferente a una persona de otra persona, de un árbol, de un gato, de un perro, es precisamente la manera en que expresa a esta única sustancia. Entonces, pero es la misma única sustancia, es lo mismo, ¿no? Pero se va expresando, se va manifestando, se va presentando de distinta manera, ¿sí? Entonces, entonces, en gran medida lo que está intentando hacer todo este primer libro de la ética es demostrar esta proposición 6 y ver las distintas consecuencias que se siguen para todo lo que hay, todo lo que existe y todo lo que ha existido y todo lo que existirá. Ahora, y entonces a eso, Spinoza no encuentra un mejor término que llamarlo Dios, ¿no? Esto es muy interesante también,
Porque lo que hace con esto Spinoza es empatar precisamente pues las distintas tradiciones, primero que nada la tradición judía, la tradición cristiana y la tradición musulmana, precisamente con una manera de entender la vida, la realidad. O sea, no solamente es que él llama a Dios a esta única substancia, sino que nos va a decir todas aquellas personas, por muy equivocadas que estén, que han usado el término Dios o incluso el plural dioses, han intentado entender esto, pero no lo han entendido. Aquí hay una cosa, bueno, piensa Spinoza que los primeros cristianos y que los primeros judíos sí lo entendían. Él piensa eso, ¿no? Porque claro, uno les puede preguntar a todos estos autores, a todos los filósofos, oiga, señor, muy interesante lo que usted dice, me parece, me gusta y todo, pero ¿por qué usted es el primero al que se le ocurre? ¿No? Si es algo que está en nuestra naturaleza, por ejemplo, si son ideas innatas, si esto está en nuestra mente, ¿no? Y pues todos nacemos con eso, ¿por qué hasta el siglo XVII se les ocurrió esto? ¿No? ¿Por qué no se ocurrió en el siglo I o en el siglo pues, XVII antes de Cristo, ¿no? Antes de nuestra era, etcétera, ¿no? ¿Por qué hasta ese momento? Entonces, la respuesta de Spinoza es que sí se les había ocurrido a los primeros judíos, a los primeros cristianos, o sea, hay momentos en donde hay esta intelección de que Dios y naturaleza son lo mismo, ¿no? O sea, Dios, naturaleza, vida, es lo mismo. Pero luego viene estas interpretaciones que separan a Dios de la naturaleza, que hacen dos cosas de lo que realmente es una. ¿Y por qué se viene esa separación? Viene precisamente por la ambición, la avaricia, la envidia, ¿no? Estas son los mismos afectos humanos los que llevan a hacer esta separación entre Dios y naturaleza. Para Spinoza, lo natural o lo común sería que todos entendiéramos que Dios y naturaleza es exactamente la misma cosa. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros somos expresión de eso. Entonces, también es importante para la misma filosofía de Spinoza explicar por qué tendemos a separar Dios y naturaleza. ¿Por qué tendemos a pensar que la naturaleza es inerte, que no tiene vida? Por ejemplo, la filosofía cartesiana. ¿Por qué tendemos, y esa sería como una buena pregunta que se haría Spinoza hoy en día, ¿por qué la gente le ha hecho caso a Descartes y no a él? ¿No? Si es que viviera, ¿no? Digamos, ¿no? O por qué pues sí, porque Occidente le ha hecho más caso a Descartes y a Kant que a Spinoza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa sería una muy buena pregunta, ¿no? Que él se formularía, ¿no? O sea, ¿por qué? Y, Tal vez como por un la- deseo antropocentrista. y exactamente, en gran medida va a ser eso, muy bien, Rafael, va a ser eso y sobre todo por otra vez lo que estaba planteando desde el mismo Tratado de la Reforma del Entendimiento, porque las personas se centran muchísimo en buscar su placer, en buscar los honores y en buscar las riquezas. Entonces, eso es lo que lleva a instrumentalizar a la misma naturaleza y a separarla de Dios, ¿no? En este intento por tener más riquezas, por recibir más honores, por estar encima de sus congéneres y por buscar placeres, ¿no? Esa sería la respuesta de Spinoza, ¿no? Y esta respuesta sigue trabajando, ¿no? Sigue trabajando en por qué tendemos otra vez a seguir todo el tiempo buscando hacer esta separación. Entonces, el primer libro de la ética tiene un apéndice. En el apéndice él nos va a estar explicando, ¿no? Yo también ahí les recomendaba que leyeran el apéndice. En el apéndice tenemos nosotros esta explicación acerca de la antropomorfización de la divinidad, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros tendemos a hacer esto? Y es por ignorancia, pero también por los afectos, ¿no? Porque queremos dominar a los demás. Entonces, busco instrumentos para poder hacer ese dominio y qué mejor, imagínense que hubiera un instrumento que instrumentaliza absolutamente todo lo demás, ¿no? ¿Qué tal que Dios es ese instrumento? Ah, pues entonces voy a convencer a Dios rezándole.
o lo voy a convencer haciendo ceremonias, ¿no? Y vistiéndome de esta manera, o poniéndome esto, o haciendo el otro, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo realmente ahí, y esa es una crítica bien interesante en Spinoza, la crítica en el apéndice, lo que está haciendo es decir que realmente la gente que se dice más devota de Dios, haciendo ceremonias, rezos y eso, realmente lo que está haciendo es siendo más sacrílego, porque están queriendo instrumentalizar a Dios en su beneficio, ¿sí? Están viendo a Dios como si fuera una herramienta, ¿no? ¿Para qué? Para que los beneficie a ellos y no ayude a los demás, ¿no? Bueno, igual y alguien diga, bueno, sí, rezo por toda la humanidad. Bueno, pero pues tú rezas también por los tuyos, ¿no? Y por ti. Yo, bueno, no me voy a meter igual. O bueno, sí nos metemos si quieren en ese rollo, ¿no? Pero después de todo es algo como una discusión muy espinociana, ¿no? Pero la cuestión es esa entonces, ¿no? Es que yo separo a Dios de la naturaleza porque quiero instrumentalizar a la naturaleza, la quiero usar en en mi beneficio personal, individual, ¿no? Es por eso, ¿no? Entonces, por eso vamos a estar, sí, sí, Andrea. En este sentido, entonces, ¿qué papel tendría la técnica en la ética de Spinoza? Y pienso que no sería tanto como una corrupción de la naturaleza, pero siendo que en general la técnica está muy permeada por la ambición de los seres humanos. O sea, no sé qué pensaría Spinoza de eso. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Muy bien, muy buena pregunta. Me parece que lo que Spinoza entonces va a querer aclarar es muy bien, todos los seres humanos y todos los animales y todos los seres vivos y todos estamos en una cierta horizontalidad ontológica, porque todos somos expresiones de la única substancia. Solo hay una substancia y todos expresamos esa misma substancia. Entonces hay una horizontalidad. Pero ahora, a pesar de que hay esta horizontalidad ontológica, hay unas ciertas diferencias entre los seres humanos y los demás seres vivos. Precisamente lo que nos hace diferentes, esto que Spinoza va a estar llamando la esencia o la naturaleza humana, ¿no? Cuando usa el término esencia se está refiriendo a algo concreto, singular, y en cambio cuando usa el término naturaleza, por ejemplo, naturaleza humana, bueno, tiene varios usos del término naturaleza, pero uno de estos es cuando dice naturaleza humana se refiere a las características comunes o las propiedades comunes compartidas por todos los seres humanos. Y en cambio, cuando dice esencia, va a ser la esencia de Juan o la esencia de Pedro o la esencia de María, ya refiriéndose de manera concreta a lo que hace que Juan sea Juan y no sea Pedro o no sea María, ¿no? Eso sería sobre todo cuando usa el término esencia. Pero en cambio, el término naturaleza humana, cuando naturaleza no es un sustantivo, sino que es usado sobre todo como adjetivo, entonces se está refiriendo a las propiedades comunes entre las cosas. Ahora, cuando estamos hablando de naturaleza humana y estamos hablando de la comunidad de los seres humanos, entonces hay ciertas características, ciertas propiedades que nos hacen diferentes a los perros, a los gatos, a los árboles, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos, nosotros tenemos lenguas, comprendemos, dialogamos, reflexionamos, cosas que no hacen los árboles. No, los árboles no pueden hablar, no pueden reflexionar, pero los árboles hacen sus cosas. O sea, cada uno de los seres que hay en la naturaleza es perfecto considerado en sí mismo. O sea, si yo no lo comparo con otros, ¿no? O sea, si yo considero un árbol, ese árbol va a ser perfecto en cuanto a que realiza su propia naturaleza. Entonces alcanza. Ahora, si yo comparo ese árbol con otros árboles y digo, bueno, pues el árbol debería de dar frutos, y digo que ese es el árbol perfecto, entonces puedo decir que un árbol que apenas está creciendo es un árbol imperfecto o incompleto o en desarrollo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puedo hablar de imperfección de los árboles. Pero si comparo a un ser humano con un árbol, entonces, pues ya estoy perdiendo yo como los criterios para poder establecer qué es perfecto y qué es imperfecto. O sea, ¿sí? Entonces, en este sentido, ahora, cada uno de los distintos seres entonces tiene cierta esencia que nosotros podemos conocer a través de estas naturalezas, ¿no? Cuando hablamos de la naturaleza humana o de la naturaleza
canina o de la naturaleza arbórea. No se puede entonces hablar de distintas propiedades comunes, pero entre esas cosas y esas distintas cosas. Lo que hace al ser de cada una de las cosas es intentar precisamente realizar ser su propia esencia. O sea, el árbol va a intentar arborear, ¿no? Realizar la fotosíntesis, absorber agua, ¿no? Para pues, poder crecer, ¿no? Y poder dar frutos y dar distintas cosas. El gato, pues va a intentar gatear, ¿no? Gatear y pues hacer sus distintas cosas y maullar y va a cazar y va a hacer cosas así, ¿no? Pensemos nosotros en los gatos que por más domesticados que intentemos tenerlos, pues seguirán cazando pajaritos o seguirán cazando ratones o distintas cosas, ¿no? Y les produce mucho placer, ¿no? Y los vemos, ¿no? Que les gusta y te lo traen como trofeo, ¿no? Luego estas distintas cosas. Entonces, igual los perros van a hacer otras cosas, no van a perrear, ¿no? Y van a hacer, entonces, la naturaleza de cada una de las cosas es diferente y lo vemos nosotros por experiencia, o sea, nosotros vemos, observamos a las distintas cosas y cada una de estas está intentando, está realizando cierta naturaleza que está en sí, que esté en ella. Eso es lo que hace a las cosas ser lo que son. ¿Sí? Entonces, ahí voy. Entonces, ahorita voy con Rafael y ahorita voy con Paulo, ¿no? Y con Josafat, ¿no? Y entonces, lo que va a ocurrir es que muchos, o sea, desde esta perspectiva, entonces me preguntabas por la técnica, ¿qué ocurre con la técnica? La técnica es parte del desarrollo de la misma humanidad, pero la técnica tiene también su historia. No es que yo nazca con ya el conocimiento de cómo hacer fuego o de cómo hacer un celular, sino que hay una historia del desarrollo de la técnica que me permite a mí ahora, pues, que hagamos máquinas y computadoras que precisamente hagan celulares. No, los celulares ya no se hacen en la mano, o sea, no hay un celular artesanal, eso no existe, ¿no? El celular se tiene que fabricar con superconductores y con una serie de cosas que solamente se pueden hacer en ciertas fábricas y cosas muy especializadas, ¿no? Con microprocesadores y cosas por el estilo. Entonces, no puede haber un celular artesanal. Eh, el, la técnica es una extensión que desarrolla el mismo ser humano para humanizar el mundo. O sea, por ejemplo, el celular, lo que va a estar haciendo el celular es que precisamente vamos a extender nuestra voz o vamos a extender las voces de los otros o vamos a extender la imagen, nuestro ojo, ¿no? O el ojo de los otros, o vamos a extender la información, por ejemplo, compartimos estos libros y estas cosas, los PDFs, etcétera, etcétera. Vemos películas, o sea, la técnica desde esta perspectiva es parte del proceso o del trabajo de humanización del mundo. No es que se oponga a la misma naturaleza humana. El problema es cuando nosotros pensamos que la técnica vale por sí misma. Entonces, por ejemplo, pensamos que, como en este problema, piensa Spinoza, la riqueza es una técnica. O sea, el dinero es también parte de la técnica. Es algo que producimos los seres humanos, que creamos, y algo en lo que confiamos, ¿no? También muy, muy, muy importante. O sea, es algo que usamos, ¿para qué? Para intercambiar productos. Pero ¿cuál es el problema? Pues cuando nosotros confundimos estos productos con la cosa en sí misma, o sea, con la naturaleza, con la sustancia, con lo que debe de ser, con el bien en sí mismo. ¿Sí? Más o menos estos pasos. Sí, Rafael. Y ahorita sí, Rafael, luego Paulo y luego Josafat. Sí, profe. Pues me imagino que por allá va Espinosa, pero es como la clásica pregunta, pues entonces, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Porque Excelente. pues el manzano da manzanas, entre comillas, y el Sí, sí, pájaro, y pues digamos el ruiseñor vuela y recoge néctar, las abejas recogen polen. ¿Cuál es la exacto. naturaleza del ser humano? Ok, muy bien, excelente pregunta. Y esta pregunta es muy, 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 muy importante. En el caso para Spinoza, la naturaleza humana, él lo que va a estar diciendo es que es el deseo,
¿no? Y el deseo humano, ¿no? Esa es la naturaleza humana. ¿Qué es el deseo? Es el esfuerzo por perseverar en nuestro ser con conciencia de ese esfuerzo, ¿no? Esa es la naturaleza humana. O sea, la naturaleza humana no es la razón, no es la racionalidad. Podemos ser racionales, podemos tener deseos racionales, ¿no? Y deberíamos de tener deseos racionales sobre los deseos irracionales, pero esa es una de los tantos deseos que podemos tener. En sí, la naturaleza humana es el deseo. Ahora, el deseo es entonces este esfuerzo por perseverar en nuestro ser de manera consciente, ¿no? Y somos conscientes de ese esfuerzo. Entonces, es, por ejemplo, ahora, ¿cuáles son? Entonces, otra vez, ¿no? ¿Cuál es nuestro ser? Y aquí otra vez vuelve a ser muy importante la cuestión de la ambición y la búsqueda de honores. Para la gente, digamos, en el día a día puede ser muy difícil saber realmente cuál es nuestro ser. Entonces, la manera más fácil de saber cuál es nuestro ser es que los demás nos digan cuál es nuestro ser. Por ejemplo, crecemos en una familia y nos dicen, ah, pues tú eres Luisito, ¿no? Y entonces ahora, bueno, sí, siempre me proyecto yo en las clases. Bueno, es parte de mi terapia. Miren, me ahorro al terapeuta, ¿no? Y entonces así estamos aquí todos contentos, ¿no? Entonces, te dicen desde pequeño, a ver, Te tú eres vamos a Luisito. cobrar. Sí, en verdad. Entonces, también parte de eso. Entonces, no, somos pequeños y nos dicen así, tú eres Luisito y tu manera de ser es esta. Ah, tú eres tranquilo, no, tú no eres peleonero, tú eres así, déjale eso a tus hermanos, yo qué sé, tu hermano si es así o asado, yo qué sé, ¿no? Crecemos recibiendo precisamente eso. Y es más, nos visten de pequeños, no, nos dicen que cuáles son nuestros gustos, así crece. Pero aún así hay algo en cada uno de nosotros que va diciendo, oye, me gusta más esto y no me gusta esto. Oye, ya llega un momento en donde dice, no, pues ya no me gusta que me digan Luisito, ¿no? No, ahora me gusta que me digan, pues Luis, o incluso me cambio el nombre, ¿no? Y me pongo otro nombre y con los cuates tengo otro nombre y entonces busco otros grupos de personas, busco otro reconocimiento entre esas personas que dicen otros gustos, ¿no? Otra forma de vestir o otros intereses, películas, música, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí voy poco a poco tratando de identificar esa identidad, que es lo que precisamente voy a estar buscando yo preservar, ¿no? En eso. Entonces, por eso la ambición es tan importante, ¿no? Porque en un principio, ahora, Spinoza lo que va a proponer dentro de su ética es que nosotros nos propongamos un modelo, o sea, siempre seguimos modelos, ¿no? Esto es parte de lo que va a decir, que nos propongamos un modelo que él llama el modelo del hombre libre, que sería, bueno, un postulado, ¿no? Un postulado en sentido kantiano, sería esto de decir, ¿quién quieres ser en tu día a día? O sea, ¿qué quieres alcanzar? Pero ¿cómo lo vas a hacer en tu día a día? Y ese quién es, pues es una persona que es virtuosa, es solidaria, es magnánima, no es envidiosa, no es celosa, ayuda a los otros a crecer, ¿no? Crece de sí. Y otra vez esto empata en cierta medida con la ética aristotélica. Sí, podemos aquí hablar entonces también de una ética de las virtudes, ¿no? Y lo vamos a ver en su momento, lo vamos a ver en su momento. Pero entonces, lo que hace sobre todo al ser humano ser humano y lo hace diferente a los perros, a los gatos, a los otros animales, va a ser que el deseo humano lo lleva pues precisamente a autogobernarse, ¿no? Autogobernarse de una manera que no lastime a los otros, sino que ayude a crecer también a los otros. ¿Sí? Esto sería en gran medida, y entonces esto empata ahí también esta ética con la ética de Aristóteles. Entonces, antes de pasar con Josafat, había dicho Paulo, entonces ahorita paso, Josafat había dicho Paulo, porque obramos por fines y confundimos a Dios como quien obra también con el fin de algo que nos sirva. En ese momento Dios se hace trascendental. Exactamente así es, Paulo. Así es. Es cuando yo quiero, yo pongo mis fines, pero mis fines personales, así privados, como los fines de la misma vida, de la existencia de todo, y entonces hago al Dios trascendente para que me sirva, ¿sí? Para que me obedezca.
Fíjense qué curioso, es bien interesante porque pareciera que no es así. O sea, si uno ve a las personas devotas, pues uno dice, oye, pero ¿cómo pues estas personas, bueno, no todas las personas devotas, no hay de devotas a devotas, ¿no? Pero digamos, la idea sería aquí que aquellas personas que están buscando la mejor ceremonia, que están buscando la mejor forma de rezar, que están buscando, pues, por ejemplo, bueno, es que no puedo evitar proyectarme, ¿no? Y proyectar a mi pobre familia, ¿no? Quiero mucho a mi familia y todo, pero yo no sé, pero yo crecí en un medio donde de repente, pues, aquí está, traían a casa, ¿no? Traían a casa el santo fulano, ¿no? Y la Virgen Perengana, ¿no? Y hacerle el rezo y la novena y el no sé qué. Entonces, pues eso era pues, la búsqueda de mi querida y adorada madre, ¿no? Para, pues eso, ¿no? Instrumentalizar precisamente pues a esos seres, ¿no? Pues en el supuesto de que existan, ¿no? Entonces, pues sí, no, pues, mi pobre madre seguro le van a doler los oídos, pero, pero bueno, entonces, pero eso, ¿no? Exactamente, entonces eso decía, y luego Josafat decía, también algunos seres humanos perrean, bueno, pues sí me imagino que sí. Entonces sí, Josafat, entonces ahora sí, ya te pasamos la palabra. Todavía no te oímos. O bueno, leo lo de Paulo entonces antes y dice Paulo, la mano misma es producto de una técnica, una herramienta que se desarrolla para hacer varias actividades de distintas índoles. Totalmente cierto, Paulo, muy, muy cierto. O sea, la mano, por ejemplo, no es la mano de un fisioterapeuta, por ejemplo, una persona que sabe cómo curar, supongamos, tuvimos un accidente y nos lastimamos en una pierna y una persona que hace fisioterapia sabe usar las manos para pues poderte ayudar a mover la pierna y hacer la terapia y cosas así por el estilo, ¿no? Yo soy incapaz de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Muy cierto, o por ejemplo el pintor o el escultor sabe usar las manos para ciertas cosas y es una técnica, es algo que se aprende, o sea, nadie nace sabiendo ser pintor. Por ejemplo, hay también una visión muy romántica que tenemos nosotros acerca de la vida humana es pensar que la gente nace con los dones. Ya trae el don de la música o el don de la pintura o el don de la cocina. No sé si tuvieron la mala fortuna de ver la película de Ratatouille, pero por ejemplo ahí tenemos representada precisamente esa visión romántica, ¿no? De nace alguien para ser cocinero. Y ya sabe, ¿no? Identificar olores y nace sabiendo identificar cómo mezclar las cosas. Y eso es falso. Todo es parte, la técnica implica una historia, una larga historia, y es lo que hacemos aquí nosotros, aprender a leer textos, por ejemplo, aprender a escribir textos de filosofía. No es lo mismo escribir un texto de filosofía que escribir un poema. Digan lo que digan aquellos fanáticos de Hölderlin, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, o sea, la poesía nos quitamos el sombrero, ¿no? Y obviamente, ¿no? Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, aquí aprendemos una técnica y una serie de cosas. Entonces, dice, ahora sí, Josafat, ¿andas por ahí o igual, no sé si lo quieres escribir? Sí, Sí, adelante. ok. Bueno, tenía dos preguntas. La primera relativa como a la cuestión de la sustancia. Mi duda es si Spinoza, no sé, quizás si no en la ética, en alguna otra obra, habla de esto que retomaban los medievales, incluso con lo que vimos de Descartes, de la sustancia como por analogía. O sea, porque en un sentido estricto, pues los mismos medievales o Descartes, pues consideraban que Dios era el único ser subsistente, ¿no? O la única sustancia en un sentido estricto, ¿no? Pero Exactamente. entonces no sé, porque también, digamos, la sustancia, desde Aristóteles, por ejemplo, pues ha tenido también una dimensión no solo como término ontológico, sino también como una categoría lógica, ¿no? O sea, porque cuando hablamos o cuando estudiamos ciertas cosas, a veces, pues como que distinguimos sustancia de accidentes, ¿no? Incluso en la misma estructura del lenguaje está como la cuestión de sujeto, predicado, ¿no? Entonces, no sé qué diga Spinoza sobre esto. Sí, O si diga algo. sí, entonces aquí mismo en el primer libro de la ética trata habla de esto directamente, de esto se trata, ¿no? Y por eso le recomendaba yo que leyeran estos pasajes, ¿no? No se queden solo con lo que les cuento,
No, no se queden solo porque, bueno, intento no decir mentiras, ¿no? Eso denlo por un hecho, pero también es importante que ustedes lean los textos, pues para que vayan viendo cómo se expresa el autor y vayamos resolviendo los temas. Pero exactamente una de las cosas que va a hacer Spinoza es rechazar la idea de la analogía para entender la sustancia, exactamente, ¿no? En contra de Descartes y en contra de la tradición escolástica. Porque como bien dices, en Descartes, de hecho, esto va a ser en las mismas meditaciones, creo que son las segundas preguntas que les hacen, las segundas objeciones. Le van a preguntar directamente a Descartes, a ver, espérame, tú estás aquí hablando entonces de sustancia en un sentido unívoco o en un sentido equívoco, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo vamos a entender nosotros la sustancia pensante? ¿Cómo vamos a entender la sustancia extensa? ¿No? Y Descartes luego dice, no, espérense, es que hay que entender sustancia. Cuando hablamos de sustancia pensante o de sustancia extensa, hay que entenderlos en un sentido analógico, precisamente en un sentido equívoco. No es exactamente lo mismo. En un sentido estricto, solamente Dios es la única sustancia. ¿Sí? Pues Spinoza lo que hace es tomarse eso muy en serio. ¿No? Y dice, en efecto, la única verdadera sustancia es Dios, es la única sustancia que hay, y todo lo que hay son modificaciones. Que sean modificaciones no quiere decir que sean fantasmas, que sean imaginaciones o que sean cosas así, no. Que sean modificaciones, lo que quiere decir es que son maneras de expresar eso que es. O sea, por eso yo creo que una buena manera de entender qué está diciendo Spinoza acerca de la substancia, acerca de Dios, acerca de las cosas, es la vida. O sea, y por ahí lo dicen, ¿no? En este sentido también dice, como los antiguos hebreos, ¿no? Lo consideraban a Dios como vida, ¿no? O sea, si pensamos en un principio es el que da el hálito de la vida, ¿no? Para todas las cosas, ¿no? Etcétera, ¿no? Nombrándolas incluso, es que lo que hace a cada una de las cosas es un tipo de vida, una forma de vida. O sea, podríamos hablar de la humanidad como la vida humana, la forma de vida humana, y podríamos hablar de los perros como la forma de vida canina, ¿no? Y podríamos hablar de los árboles como la forma de vida arbórea. Pero son formas de vida. Al final o al principio, como fundamento, hay solo una vida, que sería Dios mismo. Y lo que hacen esto porque es curioso, porque esto sí nos hace, digamos que sería como una distinción entre nuestro tiempo. En nuestro tiempo se nos hace más fácil incluso hablar de vida que como lo hacían en el 17. En el 17 esto no sería necesario estar introduciendo tanto el término vida, pero para nosotros sí, precisamente por esta separación con la técnica, ¿no? En la técnica lo que vemos nosotros pues, es lo inerte, ¿no? El instrumento, la herramienta, sí, pero a veces es lo que tenemos más presente. Por ejemplo, ahorita nos estamos comunicando a través del Google Classroom, a través de un celular, una computadora, una tableta, ¿no? Nos estamos comunicando a través de la misma técnica, ¿no? Sin la técnica no podríamos hacer esta otra forma de comunicación y a su vez la comunicación, el habla, es una técnica. Ahora, también muy interesante, Spinoza escribe hace una gramática hebrea en parte para sus amigos, hace este texto, que no está en el libro de las obras completas, no está la gramática. La gramática está traducida en Trota, pero no la tengo en PDF, entonces, pero bueno, la gramática la hace Spinoza sobre todo para enseñar a leer pues, pasajes de la escritura. Y en la gramática tenemos que una de las cosas que dice Spinoza es precisamente esa, ¿no? Hay que entender sustancia como sustantivo, o sea, y entender a las modificaciones como adjetivos. O sea, lo que hace a nosotros como hombres es que adjetivamos a la sustancia. Los perros también adjetivan a la sustancia. No, adjetivan ¿qué? A la vida, ¿no? Los gatos también adjetivan a la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Cada una de las cosas, ¿no? Sí, entonces esa sería la idea. Eso lo dice en la gramática, pero aquí en el primer libro de la ética,
lo que va a estar sosteniendo es precisamente eso aquí, o sea, entonces, aquí está, ¿no? En esta misma definición que va a estar defendiendo ya él, afirmándola en la proposición 11, ¿no? Por Dios entiendo el ser absolutamente infinito, es decir, la sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales se expresa esa misma esencia eterna infinita que es la de el ser absolutamente infinito. Sí, Raimundo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí se me Muy escucha bien. bien? Sí, perfecto. Bueno, en todo lo que hasta ahorita se ha comentado, no sé, estoy intentando más o menos como, o más bien dicho, me surgió la inquietud de alguna manera estar viendo la tensión que hay hasta este momento, ¿no? Respecto a la a la multiplicidad de formas, ¿no? Por así decir, de modos de ser de Dios, de la primera sustancia, bueno, de la sustancia, la única sustancia que existe, ¿no? Para Spinoza. Y me pregunto si acaso también el movimiento o los diferentes tipos de movimientos son como de alguna manera representaciones de esta sustancia, ¿no? Porque de alguna manera el movimiento, las acciones específicas de los cuerpos, por así decirlo, de una manera más burda, o de la parte del atributo extensible de esa sustancia, pues dan como consecuencia también modos específicos, ¿no? De ser, formas específicas de comportarse, ¿no? Y de alguna manera en el ser humano podríamos decir que son las acciones, ¿no? Las que también son partes o diferentes modos en los que se expresa esta sustancia, ¿no? Incluso como especie, o bueno, incluso como comunidad de seres humanos, nos diferenciamos dentro de esta comunidad de acuerdo a estas diferentes maneras de expresar, digamos, a esta sustancia, ¿no? Entonces me parece que esto ya de alguna manera se, se da por sentado, ¿no? Que toda acción o que todo movimiento de este tipo pues no sé si decir que está determinado o por lo menos si es algo necesario, ¿no? En tanto que es algo que es expreso de la sustancia que es Dios, ¿no? Entonces me parece que la tensión surge cuando uno se pregunta, bueno, entonces, tanto la virtud, entendida como aquel movimiento, aquella acción que nos permite buscar o nos permite estar como en, no lo sé, en armonía, por así decirlo, con la búsqueda o el encuentro o el entendimiento de nuestro mejor fin, del bien al que deberíamos inclinarnos, por preferencia, de alguna manera también es igual de necesaria que la confusión, ¿no? No sé, como ese perseguir cosas que no son más que cosas banales, que no nos están dando, pues sí, ¿no? Que nos impiden, que nos distraen un poquito de la virtud en términos espinocianos, ¿no? No Bien. sé, más o menos esto es Ok, lo que es Raimundo, el son diagrama varias que... ideas. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Raimundo. Son varias ideas muy interesantes, muy interesantes. Las cuestiones, vamos a intentar, ¿no? Irlas resolviendo igual un poco a poco, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver, ¿a qué se refiere substancia? Entonces, pensemos nosotros en la base, el fundamento de absolutamente todo. Y lo que hacen las cosas es modificarla. Entonces, otra vez, pensemos nosotros en la vida como sustantivo y en el hombre, el perro, el gato, el árbol como adjetivos de la vida. ¿Sí? Entonces, lo que están haciendo es modificar precisamente al sustantivo, o sea, son reales, pero su realidad depende precisamente de cómo están modificando al sustantivo, ¿no? Ahora, es todo lo que hay, es toda la realidad que hay y esa realidad es necesaria, no es azarosa. No surge por generación espontánea o cosas así, sino hay una causalidad dada por la misma naturaleza de la única sustancia. ¿Sí? Esa es la que da. Entonces, no puedo yo hablar propiamente de sustancia, por ejemplo,
no puedo hablar de nuestra substancia, ¿no? Decir nuestra substancia es extensión, ¿no? Como acá ponía Rafael. No, en Spinoza no podemos hablar así porque no es que sea mi substancia, o sea, es lo que hay y lo que hacemos nosotros es modificar eso. A ver, por ponerles otro ejemplo, lo poníamos en el caso de Descartes con la cuestión de cuando él está pensando la substancia de la extensión. Y la cuestión es que yo les ponía el ejemplo del barro, ¿no? Han hecho figuras de barro, ¿no? O de plastilina o de Play-Doh, estas distintas cosas que hay, ¿no? O han hecho galletas, ¿no? Con masa y así, ¿no? Entonces, ustedes tienen la masa y luego a la masa le pueden dar distintas figuras, ¿no? Pueden hacer ustedes, pues, una figura de una estrella, pueden hacer una figura de una esfera, pueden hacer, pues, una figura de un caballo, pueden hacer distintas figuras con esa masa y luego la vuelven a juntar y hacen otra figura. Digamos que en un cierto sentido muy elemental, la substancia es esa masa y de esa masa sale todo lo que hay con su, pero todo otra vez puede volver a ser esa masa. Por ejemplo, después de todo, yo que hago, tomo café, ¿no? Para alimentar mis distintas células de una manera o de otra, ¿no? Hidratarlas, ¿no? A través, pues, de ahí con la cafeína y yo qué sé con qué cosas. Y después, pues eso, pues mis células lo desechan, ¿no? Y ya, pues eso se vuelve parte de otro cuerpo y de otras cosas y así. Entonces, pues crecen los distintos elementos o las distintas cosas, cada una de ellas expresando o manifestando, determinando a la única sustancia a su manera, pero después de todo nuestro cuerpo está conformado de muchos cuerpos diferentes, o sea, no es lo mismo cómo funciona el pulmón que cómo funciona el corazón o el hígado o el páncreas o etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos requiere un alimento un tanto diferente de los otros. Y lo que es bueno para uno de los órganos puede ser malo para el otro órgano, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es alimentarnos con cosas variadas, pues precisamente pues para ir alimentando esas distintas partes que están componiendo nuestro cuerpo. Entonces, como parte igual de esto que preguntaba igual Josafat, les pongo aquí este esquema que encontrarán ustedes en el libro este que les puse ahí. Ahí tienen ustedes las páginas para descargar gratis estos libros, ¿no? Entonces, este es el libro que escribí sobre la teoría del conocimiento de Spinoza y en los primeros 2 capítulos van a encontrar ustedes la metafísica, que es muy importante para poder explicar la epistemología. Sí, esto es cómo está entendiendo Spinoza tanto los cuerpos como al pensamiento. Entonces, tendríamos nosotros que después de todo esto es la misma sustancia, es la única sustancia que hay. Pero ahora, esta sustancia se puede entender de 2 maneras diferentes. Primero que nada, como naturaleza naturante y naturaleza naturada. ¿Qué quiere decir esto? La naturaleza naturante es la pura actividad de la cosa. Y en cambio, la naturaleza naturada es el ejercicio, el resultado de la actividad. Entonces, Spinoza solo va a usar el término Dios realmente para referirse a la naturaleza naturante. ¿Por qué? Pues porque es la pura actividad que se determina solo a sí misma, nunca por causas externas o causas finales o cuestiones así por el estilo, ¿no? Entonces, propiamente solo Dios usa el término Dios para referirse a la naturaleza como naturaleza naturante, activa, pura actividad. Y después va a usar el término más bien, por ejemplo, pensamiento, extensión o así, para referirse ya a la naturaleza naturada, al resultado, al producto de esa actividad. O sea, nosotros, como seres humanos, somos naturaleza naturante, el perro, el gato, el árbol, etcétera, ¿no? La técnica que nosotros desarrollamos y todo es parte de esta naturaleza naturada. Perdón. Y lo que tenemos aquí estaríamos nosotros, ¿no? Como cuerpos o como ideas. Estaría nuestra mente o nuestro cuerpo, ¿no? Que para él son exactamente la misma cosa. Pero esto a su vez está haciendo modificación de esto otro, del modo mediato infinito, que Spinoza llama la figura total del universo. Y a su vez es modificación de esto otro, que es el modo inmediato infinito.
que es el movimiento y reposo o el entendimiento absolutamente infinito, ¿no? Que a su vez, pues es precisamente modificación de esto, ¿sí? De Dios como pura, o la substancia como pura actividad. Entonces, Spinoza va a poner un ejemplo, el ejemplo que pone, a veces no pone muchos ejemplos de esto, pero uno de los ejemplos que pone es el de un pizarrón. Un pizarrón tienen, bueno, pues no sé, por ejemplo, yo tengo aquí atrás estos, ¿no? Que son cartulinas en donde hago ahí los esquemas y las cosas de las cosas que escribo, ¿no? Entonces, la substancia como tal sería, por ejemplo, la pura cartulina, la cartulina blanca. Después, las distintas figuras y cosas que van estando encima son las modificaciones. Son las modificaciones a través de cierto atributo. ¿Sí? Yo puedo borrar, ¿no? Pues bueno, los textos y los diagramas y las cosas que hago, y sigue estando de todas maneras allá atrás la cartulina, digamos, la única sustancia. Esa sigue estando ahí, pero yo solamente Profe, puedo ver las letras si las veo sobre la cartulina. Sí, 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 Rafael. discúlpeme por interrumpirlo. En serio, perdón, es que se me va la idea. Entonces, pues yo sé que pues Spinoza es padre del panteísmo y no sé si lo que está proponiendo en el propio texto de la ética es donde propone el panteísmo. Más, hablando sí que lo de la sustancia y le está dando muchas vueltas, no solo por lo que se sino por lo que dijo Pablo y Josafat en el comentario. Pero entonces, ¿la sustancia se recicla o porque todo Ya. regresa? Ok, sí, eso sí es como, sí, como un término ya muy, muy nuestro, de nuestro tiempo, pero está bien, Rafael. Entonces, bien, bien. También pueden escribir ahí en el chat si de repente ahí sí, para que no se les vaya la idea, ¿no? Eso está bien, está muy bien, pero qué bueno que no se les va la idea. Entonces, digamos que, o sea, sí, o sea, en cierto sentido sí, sí, o sea, nada hay fuera de la substancia, absolutamente nada. Todo es en la substancia y absolutamente todo se vuelve a organizar bajo otras formas, ¿no? Por ejemplo, el mismo cuerpo humano, o sea, mi cuerpo, pues mi cuerpo viene pues de lo que me alimento. O sea, y pues yo me alimento de varias cosas, ¿no? De distintas cosas. Y entonces, igual el cuerpo de ustedes, si por ejemplo yo me alimentara solamente de zanahorias, ¿no? Me hubiera entrado por ahí alguna idea de, pues no sé, la desintoxicación a través de la zanahoria, pues, estaría ahorita naranja, ¿no? Sería una persona naranja, igual de una persona feliz, pero naranja. Y estaría dentro de mí la manera como yo he expresado y como yo he vivido la misma existencia, se ve reflejada en mí. ¿Sí? Y en las distintas cosas que hay. Ahora, ¿qué ocurre con la única sustancia aquí entendida como naturaleza naturante? Es la pura actividad. Esta no cambia, ¿eh? O sea, esta pura actividad está ahí en plenitud. Lo que cambia, lo que nosotros que vemos que cambia es precisamente esto de acá, la naturaleza natural. Eso sí cambia, eso sí varían sobre todo en aquí en esto digamos en esto, o sea, hacia el interior de todas estas cosas, esto sí varía, ¿no? Por ejemplo, Profe, ahorita pues no está vivo, pues no sé, Julio César, o no está vivo pues el mismo Spinoza, ¿no? O no está vivo Descartes, ¿no? O sea, no están siendo actualizados sus esencias, ¿no? Sus esencias fueron actualizadas unos en el siglo XVII y otros hace 2000 años, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, eso depende de qué, depende de esto que llama la figura total del universo. Vamos a ver esto con detalle, no se preocupe, pero espérenme tantito que había puesto algo Josafat. Ah, bueno, Paulo había puesto algo, espérenme tantito. Dice Paulo, yo no pienso que extensión sea una palabra adecuada porque el ser Dios, la sustancia infinita, no se puede pensar en extender lo infinito. Es que Paulo, espérame, ya de otra manera, o sea, extensión lo podemos nosotros entender como una, digamos, pues sí, la extensión pues no sé, de una pues, no sé, para alargar algo o alguna cosa así, ¿no? Como cuando decimos la extensión, pues no sé, de un atril o de un tripié o cosas así por el estilo.
Pero cuando está usando este término que Spinoza lo toma de Descartes, cuando está Descartes usando este término, a lo que se está refiriendo es sobre todo a algo largo, ancho y profundo, ¿no? Ese es a lo que se está refiriendo Descartes, ¿no? Y en el contexto cartesiano es el significado que tiene. Sí, es el significado. Ahora, conforme va pasando el tiempo, los mismos términos, además ellos están escribiendo en latín, y conforme pasa el tiempo, igual nosotros ya en el español tenemos otro significado, ¿no? Entonces es importante también que nosotros separemos los términos y significados del siglo XVII de los de nosotros, ¿no? Y incluso aprender a manejar a los dos, ¿no? Para estar ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro de estos términos que también les va a causar mucho ruido va a ser el de duración. El término duración para nosotros, pues tiene este término de batería, ¿no? Como Duracell, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿no? Y entonces lo pensamos como la duración de la batería de la computadora o del celular o etcétera. Y en cambio, en el contexto de Spinoza, duración tiene el significado de tiempo, temporalidad, ¿no? Lo que dura. O sea, por ejemplo, mi cuerpo tiene una duración en cuanto a que pues dura, pues ahorita ha durado tantos años, ¿no? Y espero que dure todavía unos tantos años más, ¿no? Para el futuro, ¿no? Y así. Entonces, también ese término les va a causar, y así muchos otros términos les van a causar ruido, pero pues hay que aprender un poquito a ver el uso de ese término en el contexto en el que se encuentran, ¿no? Y dice Josafat, entonces dice Josafat, más bien somos un modo en el que Dios expresa su atributo de la extensión, pero también el atributo del pensamiento. Sí, eso somos, ¿no? Sí, así es, ¿no? ¿Por qué la naturaleza naturante no cambia, no? Pregunta Rafael. La cuestión con la naturaleza naturante es que nos referimos con ella a la pura actividad, a algo inmutable. En cambio, el cambio es precisamente siempre producto, resultado, siempre. O sea, les pongo otro ejemplo, ¿no? Para hacer esta distinción entre naturaleza naturante y naturaleza naturada. Y el ejemplo va a ser la carpintería. No, la carpintería es muy bonita, y el bricolaje son buenos ejercicios. Entonces, ustedes tienen un buen carpintero sabe escoger bien las maderas, sabe tratar bien las maderas, sabe cortarlas, sabe ponerlas y organizarlas, ¿no? Un buen carpintero le vamos a decir nosotros, a ver, yo necesito un librero con estas características y él lo va a diseñar. Ahora, esta actividad que realiza el carpintero, ¿no? En cuanto a que tiene ciertos conocimientos, habilidades, ¿no? Y actitudes relacionadas con la madera para poder realizar aquello que yo le estoy pidiendo, esta sería la pura actividad del carpintero, que de hecho sigue presente en el mueble mientras el mueble no siga manteniéndose como librero, ¿no? Digamos, o sea, no es que simplemente el carpintero ya se fue. O sea, la pura actividad sigue presente en cuanto el objeto sigue estando, sigue siendo, sigue existiendo. La existencia del objeto precisamente lo que hace es que presenta otra vez la actividad en todo momento, mientras sigue el objeto estando. Entonces, esto porque otra vez, ahora vamos otra vez a entender a Dios como vida. La vida de cada una de las cosas, lo que está haciendo es manifestando, está expresando esa actividad que es Dios. Ahora, tan esa actividad no varía en el sentido en que todos aquí ahorita nosotros tenemos vida. ¿Sí? Si variara Dios o la naturaleza naturante, entonces también estaría esto constantemente pues desapareciendo y volviendo a ser, ¿no? No sé cómo sería, ¿no? O algo así. No, espero que mis ejemplos no crean más confusión, ¿no? Sino que permitan. Entonces, a ver, voy a comentar entonces, decía acá, como distancia, ¿no? Decía Andrea, la cuestión de la extensión. Ok, sí, no hay que entenderla precisamente como distancia, sino hay que entenderla como eso, ¿no? Como algo con largo, ancho y profundidad, ¿no? Y así. De todas maneras, Spinoza va a mantener
el término, aunque ya no lo va a estar entendiendo en este sentido. Ya solamente va a entender el cuerpo como largo, ancho y profundo aquí, en esta cuestión de aquí, cuando aquí pone cuerpos, ahí nada más ahí. Sí, vean, va a estar entendiendo antes movimiento y reposo como el fundamento de que se forme la figura, ¿no? De algún cuerpo, de algo que tenga pues precisamente ese largo, ancho y profundo y a su vez va a posibilitar que hayan cuerpos, ¿no? Y dice, entonces la extensión es la masa o el espacio y la duración es el tiempo. Sí, sí, lo único es que en Spinoza no hay espacio vacío, digamos. O sea, el espacio no es más que producto de la abstracción de la percepción de los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que aquí no hay nada, pero porque estoy yo, pues aquí no estoy percibiendo pues, el aire, ¿no? Y las distintas cosas que hay por ahí, ¿no? Y entonces por eso no podemos decir que la substancia de Dios ocupa tiempo y espacio, no. Ahí seguimos sin entender, sin comprender bien, ¿no? ¿Cuál es la idea? Eh, Vamos a ver, Dios no ocupa, ¿no? O sea, Dios no ocupa. O sea, por ejemplo, el demiurgo en Platón sí ocuparía, ¿no? Y usaría, pues, precisamente la materia existente, pues, para hacer las formas y las distintas cosas. En el caso de Spinoza, no. O sea, el tiempo y el espacio son abstracciones que realiza la imaginación. ¿Sobre qué? Sobre estos cuerpos que nosotros vemos. Otra vez, si vamos a la idea de la antropomorfización de la naturaleza, a la creación de de Dios como algo, como algo trascendente, es precisamente el producto de estas abstracciones que hacemos como cuando pensamos el tiempo y pensamos el espacio. Realmente, cuando nosotros estamos pensando por ejemplo, cuando pensamos en el espacio, yo estoy pensando, por ejemplo, el espacio vacío de mi taza, ¿no? O el espacio vacío del escritorio y ahora ya lo ocupé porque lo ocupó la taza que acabo de colocar ahí. O si estoy yo pensando en el tiempo, estoy yo comparando cosas, ¿no? Estoy comparando, por ejemplo, esto que estamos nosotros haciendo aquí, que estamos exponiendo y dialogando y así, y lo comparamos con un reloj. ¿No? Con el tiempo que está pasando a través de un reloj y decimos, pues ya es la 1:30 y cosas así por el estilo. Entonces, tiempo y espacio para Spinoza siempre son abstracciones. ¿Son abstracciones de qué? De la misma existencia. O sea, yo duro, ¿no? Prefiero usar eso, ¿no? El término duratio que el término tempus. ¿No? Yo duro porque lo que hago es que, fíjense, es que la duración tiene también el término duratio tiene también este sentido de algo que aguanta, ¿no? Algo que está ahí aguantando, ¿no? No es solamente algo que tiene un tiempo, ¿no? Que yo le calculo 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Esto es una evaluación externa. No es algo que estamos haciendo desde un criterio externo comparando dos cosas. Lo mismo sucede con el espacio, ¿no? Para Spinoza todo está lleno, o sea, todo está lleno porque nada está realmente ocupando nada, o sea, lo que hay son cuerpos, no cuerpos con nosotros, ¿no? Y entonces dice, pregunta igual, ¿no? Rafa, ahí dice otra idea, si para Spinoza no hay libre albedrío, ¿cómo puede haber ética? Si nada es propósito propio, pero trascendental, ya ha sido decidido, pues nada está mal, todo está acorde al devenir. Muy bien, muy buena pregunta que responderemos más adelante. Yo estoy con ustedes como Sherezada, ¿eh? Como en las 1001 noches. Entonces, esto es para que se sigan en las clases, ¿eh? Para que no abandonen las clases. Entonces, lo vamos a ver, lo vemos con detalle ya que veamos más adelantito la epistemología. Bueno, igual para la próxima clase, pero sí lo vamos a ver y es una muy buena pregunta. Entonces, ¿cómo puede haber ética, no? Si todo está determinado, pues lo que va a decir Spinoza es que hay de determinaciones a determinaciones. No es lo mismo estar determinado por un objeto externo, por ejemplo, el alcohol o la droga o algo así, que estar determinado por mi propia naturaleza. Eso también es determinación. Sí, entonces, para Spinoza, lo que posibilita la ética es la autodeterminación, el autogobierno.
En cambio, cuando yo soy determinado por objetos externos, como la misma comida, como el café, el agua, etcétera, ahí no estoy realizando este principio de la libertad, sino estoy siendo coaccionado exactamente por el exterior. Pero bueno, lo veremos ya en su momento, ¿no? Ahí dice Paulo, pero me refería precisamente a que no podemos pensar con Spinoza en extender el infinito en el sentido de, tienes toda la razón, Paulo, es muy cierto. No, no hay esta idea como de ir sumando, sumando, sumando. También el mismo número es un producto de la imaginación y también es producto de la comparación. También es eso, ¿no? Y dice a Witz, creo que la sustancia Dios es en sí misma el tiempo y el espacio y el pensamiento. Entonces, no para, o sea, no, es que pensemos en esto otra vez. Para poder tener una mejor comprensión de la postura de Spinoza, tenemos que dejar de pensar en Dios como algo trascendente. Tenemos que dejar de pensar en Dios, en esta única sustancia, como algo que está enfrente de nosotros, separado de nosotros, sino que más bien hay que partir de entenderlo como que nosotros lo que hacemos es precisamente expresar esa sustancia, manifestarla. Nuestra existencia lo que hace es ponerla en el mundo. O sea, el mundo es eso, ¿no? Es esa misma manifestación de su único. Lo que hace Spinoza al hablar de una sola sustancia está buscando un principio, bueno, está afirmando que existe un principio, un fundamento de todo cuanto es, y que ese fundamento es el mismo para todo lo que es. Entonces, por más diferentes que seamos las personas, o por más diferentes que seamos de animales o de otros seres, o incluso de objetos, ¿no? Como una taza, hay un cierto principio que es la única sustancia, lo que es fundamento de absolutamente todo. Las diferencias están en las maneras en que en que se presenta, se expresa, se existe, ¿sí? A esta sustancia, ¿sí? Entonces, eso sería, entonces, por eso no sería correcto decir que Dios es el tiempo y es el espacio. Dios en sentido estricto es, por ejemplo, no dice el mismo Spinoza, ¿no? Pues los judíos entonces usaban el término Yahvé, ¿no? Para referirse a esto, pues precisamente porque lo que implica es el verbo ser son los tres tiempos, ¿no? Es, fue, es y será, ¿no? Eso es lo que significa. Entonces, no es propiamente el tiempo, ¿no? El tiempo, bueno, depende también cómo entendemos nosotros el tiempo. Pero el tiempo es, o bien, podemos entenderlo como el tiempo, pero como todo tiempo, o sea, la eternidad. O sea, eso es lo que quiere decir, ¿no? La eternidad se refiere a lo que fue, a lo que es, a lo que será, ¿no? Sí. Entonces va a usar el término infinitud, va a usar el término eternidad, inmutabilidad, para referirse precisamente a las propiedades de Dios, ¿no? A las propiedades que están en Dios como naturaleza natural. Pero fíjense también, la voluntad y el entendimiento no son propiedades de Dios, son productos de Dios, ¿no? Para Spinoza. Entonces, Dios no puede pensar las cosas antes de crearlas. Dios no puede, no es el demiurgo de Platón, ¿no? Ni es el Dios de San Agustín, ¿no? Dios más bien lo que hace es que produce conforme existe, conforme es, conforme piensa, o sea, a la vez que produce, piensa o piensa conforme produce, existe conforme piensa, etcétera, ¿no? Eso es Dios. Ahora, esto, o sea, sí, por eso les recomiendo, lean primero el apéndice, no se queden solo con lo que les digo, ¿no? Porque yo creo que igual estoy viendo que muchas de las dudas que van saliendo es conforme a lo que les digo, pero lean también, lean los textos, les recomiendo igual, bueno, sé que esto suena como un comercial, ¿no? Pero miren, es sin fines de lucro. Pero ahí está el libro, ¿no? Lean, les recomiendo los primeros dos capítulos, ¿no? Del libro este que escribí de la teoría del conocimiento de Spinoza. A ver si ayuda esto a aclarar más, ¿no? Cómo está pensando Spinoza precisamente esto que llamamos metafísica, ¿sí? Y dice Paulo, el atributo refleja la esencia de la sustancia, por eso si hay atributo de un pensamiento, luego Dios es pensante.
hay atributo de la extensión, entonces Dios es extenso. Si quieres checarlo, sí, claro, está muy bien, entonces, Pablo. Josafat, los atributos de Dios necesariamente se expresan a través de modos o afecciones, o pueden expresarse por sí mismos sin mediación de los modos. No, o sea, la expresión del atributo son las modificaciones, son los modos, o sea, es la manera como otra vez ellos se manifiestan o son, ¿no? A través de las modificaciones de sí, ¿no? No pueden expresarse de otra manera. Por ejemplo, el atributo del pensamiento únicamente se expresa a través de seres que poseen pensamiento. A ver, es que, otra vez, ¿qué es pensamiento? Pensamiento son las ideas. Por ejemplo, esta taza, hay una idea de la taza que está dada, pues precisamente en el atributo del pensamiento. Entonces, el pensamiento de Dios piensa, pues precisamente esta taza, ¿sí? Y el pensamiento que tiene precisamente sobre esta taza es la idea de la taza, ¿no? Que a su vez, pues es idea de un objeto en concreto que es un cuerpo. ¿No? Que está aquí, y así con todo lo demás. A ver, más o menos, no más o menos. Igual siento que te van a quedar con más dudas que con respuestas. Pero bien, sé que igual no es fácil, no es fácil, pero pues es parte de lo interesante de todo este trabajo. El, sí, entonces, no sé si pude responder igual a las dudas que van teniendo, pero lo que me interesa entonces ahora es, vamos otra vez al texto de Spinoza. Vamos a tener aquí esta definición dice Spinoza, no se llamará libre aquella cosa que existe por la sola necesidad de su naturaleza y se determina por sí sola a obrar, necesaria en cambio, o más bien coaccionada, aquella que es determinada por otra cosa a existir y a obrar según una razón cierta y determinada. Sí, entonces aquí ya nos está diciendo, a ver, realmente en sentido estricto, solamente Dios va a ser, podemos llamarlo algo libre porque existe por la sola necesidad de su naturaleza y se determina por sí solo a obrar. No, en cambio, todo lo demás, todas las modificaciones y todas las cosas que vemos van a ser precisamente cosas coaccionadas, ¿sí? Determinadas por otra cosa, existir y obrar según una razón cierta y determinada. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora, esta determinación a existir y obrar, ¿no? Tampoco quiere decir que tenga que ser, o sea, es Dios mismo, ¿no? Dios como causa de absolutamente todo lo que hay, causa tanto de la esencia como de la existencia de todas las cosas que hay. Entonces, Dios mismo está presente en cada una de las cosas. Entonces, en sentido estricto, bien, solamente vamos a poder hablar de libertad referida a Dios, ¿no? Que es causa. Entonces, Dios va a ser libre solamente cuando nos estamos refiriendo a Él, bueno, cuando nos referimos a la naturaleza como naturaleza naturante, como pura actividad. Y en cambio, todo lo demás, todo en donde Dios actúa o es ya producto de su propia acción, de su propia actividad, entonces hablamos de que las cosas son coaccionadas, ¿sí? Por una razón cierta y determinada, o sea, no es por azar, ¿no? Sino hay una cierta razón de qué es lo que ocurre. Ahora, luego tenemos esta cuestión, ¿no? La definición de eternidad, ¿no? La existencia misma en cuanto se concibe que se sigue necesariamente de la sola definición de una cosa externa y dice, pues la existencia se concibe como una verdad eterna, lo mismo que la esencia de la cosa, y por tanto no se puede explicar por la duración o el tiempo, aunque se conciba que la duración carece de principio y de fin. Sí, porque la cosa que dura, o sea, por ejemplo, nuestros cuerpos, pues tienen un cierto principio de la duración y un final de esa duración. Por más que yo le esté quitando a mí mismo como duración, yo le quite el principio y le quite el final, la muerte, de todas maneras, no por esto puedo yo entender la eternidad, ¿no? Y ahora, de aquí me interesa también,
Entonces, aquí tendríamos este principio de la necesidad de una determinada causa dada se sigue, este es el tercer axioma, se sigue necesariamente un efecto, y al contrario, si no se da ninguna causa determinada, es imposible que se siga un efecto, ¿sí? Entonces, todo cuanto existe tiene causas, todo. No existe nada que no tenga una causa. Incluso Dios mismo tiene una causa, ¿no? Nos dice por acá, por causa de sí entiendo aquello cuya esencia implica la existencia, o sea, aquello cuya naturaleza no se puede concebir, sino como existente. Entonces, Dios es causa de sí mismo. Y ahora, la otra es esta de aquí, este otro axioma. El conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa y lo implica. O sea, conocer algo significa conocer sus causas, ¿no? El conocimiento es un conocimiento por medio de causas. Entonces, la verdad, yo sé que tengo la verdad de algo cuando tengo sus causas y lo puedo reproducir. En ese sentido, sé que tengo la verdad de algo. O sea, yo sé que comprendo, por ejemplo, pues qué es el sol, si es que sé qué es lo que causa el sol y qué es lo que causó al sol, y yo lo pudiera incluso reproducir, ¿no? Entonces, ahí, pues no sé, a través de pues, un experimento con plasma o con distintas cosas, ¿no? Y que yo pudiera producir eso, ¿no? Entonces, ahí estaría. Ahora, este es como el principio más importante también de la epistemología spinoziana, que viene dado también por su propia ontología, ¿no? Que no existe nada que no tenga una causa y ahora toda idea verdadera tiene que implicar las causas acerca de eso de lo que es idea. ¿Sí? Entonces, esto va a ser bien. Y ahora voy a otra proposición que también es muy importante, que van a ser esta proposición. La proposición 7 nos dice, va a querer demostrar esto, ¿no? A la naturaleza de la sustancia pertenece el existir, porque nosotros somos modificaciones, no, ¿cómo sé que yo soy una modificación? Porque no soy algo que existe por sí mismo, porque no me di la existencia a mí mismo, porque no soy causa de sí. Entonces yo tengo que modificar algo. Y si yo modifico algo, pues tiene que ser modificación de la modificación de la modificación. Y al final tiene que haber una sustancia que es lo que está modificando eso, ¿no? Si yo, ¿no? Pues por ejemplo, el principio del cogito, no solo voy a afirmar, o sea, si yo siento, entonces existo, no solamente voy a afirmar que yo existo, sino que voy a afirmar incluso que existe la sustancia en la que yo soy, ¿no? Y lo nos va a decir, toda sustancia es necesariamente infinita, y nos dice este escolio, ¿no? Este escolio va a ser muy, muy, muy importante. Como ser finito es realmente una negación parcial y ser infinito es una afirmación absoluta de la existencia de alguna naturaleza, toda sustancia debe ser infinita. Este principio va a ser muy importante para la filosofía de Spinoza, para su teoría de los afectos, para su ética y su filosofía política, y va a ser muy importante pues para el idealismo alemán, para Hegel y para muchos otros filósofos, ¿sí? Lo que nos está diciendo aquí Spinoza es que la finitud es finitud realmente porque lo que está haciendo es negando de cierta manera, de cierta y determinada manera, a algo que en sí es infinito, algo que es una afirmación absoluta de la existencia de alguna naturaleza. Entonces, toda finitud, o sea, si yo soy finito, no, soy finito porque estoy negando cierta naturaleza, por ejemplo, la naturaleza humana, que a su vez es una cierta negación de la naturaleza divina. Lo mismo con la naturaleza del perro, la naturaleza del gato, o sea, la existencia concreta es finitud porque lo que hace es una negación parcial, una negación determinada de cierta afirmación absoluta. Entonces, todo lo que es, todo lo que hay, o sea, mis propios deseos, ¿no? Decíamos que eso va a ser la naturaleza humana para Spinoza, va a ser el deseo, es en sí también una cierta negación de qué, es una cierta negación de algo que se afirma de manera absoluta, esta naturaleza humana, de estas distintas cosas. O sea, mis distintos deseos, por ejemplo, mi deseo de tomar agua, mi deseo de comprender, mi deseo de comer, mi deseo de dormir, etcétera, etcétera, son estas negaciones parciales
de la afirmación absoluta de la existencia de esa naturaleza humana, que a su vez es una negación parcial de la afirmación de la naturaleza de Dios. ¿Sí? Entonces, pero lo que interesa aquí mucho es esto, es que está hablando de una negación parcial, o sea, no hay negación absoluta aquí, no puede haber negación absoluta, o sea, siempre es una negación parcial y esta negación parcial lo que nos va a estar explicando a lo largo de la ética es que es de cierta manera, y de cierta manera es que nosotros lo podemos conocer. ¿Y cómo lo podemos conocer? Precisamente conociendo sus causas, reproduciéndolo. Reproduciéndolo es como lo conocemos, al conocer sus causas. Sea lo que sea el deseo que sea. Entonces, los deseos son carencias, pero carencias determinadas. O sea, no es que simplemente es la pura negación de Dios. O sea, no es así. O sea, hay una expresión, hay una manifestación. Si es una manifestación parcial, determinada de cierta manera, pero hay una cierta negación de la afirmación absoluta. Entonces, esto va a ser muy importante también, decíamos, ¿no? Para comprender las cosas, porque entonces yo comprendo las cosas siempre como puntos de vista, como perspectivas. ¿Perspectivas de qué? De una afirmación absoluta, de algo que está ahí puesto. Por ejemplo, si yo veo el sol que parece pues un disco, ¿no? Que mide, pues no sé, 60 centímetros de ancho. Entonces, lo que yo estoy haciendo es estoy negando a través de mi visión, mi perspectiva, mi punto de vista está negando de cierta manera la naturaleza del sol, que mide, pues no sé cuántos miles de millones de kilómetros, ¿no? En realidad, pero yo lo veo de este tamaño. Entonces, no es que esto sea una mera ocurrencia azarosa, sino es una cierta determinación que está dependiendo, o sea, de qué, de pues, la óptica y de ciertas reglas, ¿no? De cómo funciona la visión humana. Y entonces, lo mismo con todas las demás ideas. O sea, una idea, las ideas son falsas, las ideas falsas son estas negaciones parciales de ciertas afirmaciones absolutas, ¿no? Entonces, hay que ver, y esto me permite a mí que haya ciencia, va a decir Spinoza. ¿Por qué? Porque yo puedo conocer las distintas cosas, ¿no? Me están faltando entonces. Entonces, decía, esto es muy importante entonces para la epistemología. Va a ser también muy importante para la ética, porque entonces entendemos nuestra vida de esta manera. Entendemos que nuestra vida, nuestras pasiones son negaciones parciales precisamente de la naturaleza, de mi esencia. Entonces, yo lo que voy a hacer es buscar cómo afirmo que esta negación cada vez sea menos parcial y sea una negación que intente pasar a ser una afirmación absoluta de mi esencia. ¿Sí? Ese es el intento de la existencia. Eso es existir para Spinoza, ¿no? Y ahora me decían acá, perdón, no, decían Raimundo, ¿no? Ciertamente me parece que Spinoza está en diálogo con Aristóteles respecto a su doctrina de las cuatro causas. Así es, muy bien, muy bien, Raimundo. Y lo mismo podríamos decir de los distintos modernos, filósofos modernos, igual con Descartes, igual con Leibniz. Leibniz todavía de manera mucho más clara, porque Leibniz sí es un gran lector de Aristóteles. Spinoza tiene una lectura muy sesgada de Aristóteles, ¿no? Una lectura, por momentos sí tiene una visión muy peyorativa, sobre todo cuando él ve las lecturas que hacen algunos teólogos aristotélicos sobre la escritura. Entonces tiene esta visión súper negativa de ellos y dice, estos señores no entienden nada, ¿no? Entonces, pero luego de lo demás, hay un estudio, hay una buena obra, Mancini, se apellida este hombre, que escribe un libro sobre, se encontró precisamente una metafísica de Aristóteles anotada y se dice que esa metafísica le perteneció a Spinoza. Entonces, a partir de esto, pero hay mucha duda, ¿no? De si realmente será la de Spinoza o no. Sí, ya se tienen que ir, ¿no? Bueno, y decía Raimundo que también le recuerda a Heidegger. También, sí, pero hay que ver esas diferencias, pequeñas diferencias. Bueno, les decía de Mancini, tiene este libro editado en la PUF, en francés, de Aristóteles y Spinoza.
Pero también algo que es bien importante es que Heidegger no deja de considerar al ser como algo trascendente. Heidegger, y eso es importante, aquí no hay trascendencia, aquí no hay trascendencia, o sea, aquí hay inmanencia, ¿no? Y es igual, ¿no? La otra proposición que quería leer, ¿no? La proposición 18. No, aquí hay inmanencia, no hay trascendencia. Entonces, en Heidegger hay trascendencia. ¿No? Esto es muy diferente en este sentido, ¿no? Entonces decía Paulo, esta forma de conformarse el ser desde lo que es externo determinado de la autoconciencia de nuestro deseo me suena un poco a Lacan. No sé qué tal, es muy interesante, pero de hecho hay trabajos precisamente que tratan que buscan las relaciones entre Lacan y Spinoza. La verdad, yo ahí sí no lo sé, le reconozco ahí también mi ignorancia. Y si ustedes, pues por ahí lo trabajan, pues sería muy interesante que me dijeran, me explicaran mucho más acerca de eso, ¿no? Les reconozco ahí sí mi ignorancia sobre esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces ya continúen con la lectura. Continúen con la lectura y seguimos el próximo martes ya de manera más directa con la epistemología y empezamos un poco con con la... bueno, espérenme, es que esto, sí, aquí, ¿dónde quedamos? Sí, aquí. Y esto está así, esto. Ok, muy bien. Entonces aquí yo les recomiendo todos estos pasajes para que vayan leyendo, ¿no? Las distintas cosas, justo nos quedamos en este de aquí, ¿no? Pero continúen con la lectura de esto y comentamos algunas cosas más o menos rápidas el próximo martes y seguimos entonces con el segundo libro de la ética. Les voy a poner también aquí los pasajes, así también para que lean. Y entonces sería entregar el primer, pero ¿qué fecha les pusimos? A ver, déjenme ver. El 15 de octubre. No, todavía no. Bueno, no, sería, miren, el 15 de octubre tendrían ustedes, ok, sí, muy bien. Bueno, dinos la duda, Alejandra, y la vamos aquí guardando, ¿no? De una vez. Entonces, no el próximo martes, podrían entregar el reporte para, digo, bueno, sí, el folio para el viernes, ¿qué día es viernes? El viernes, ya no sé, no tengo aquí el calendario. ¿Dónde quedó el calendario? Entonces, el viernes, el 1 de octubre, ¿no? El 1 de octubre podrían estar entregando entonces ese primer folio de Spinoza en donde estuvieran ustedes tratando temas de metafísica o de epistemología, ¿no? Para que los podamos ver el próximo martes, ¿sí? La epistemología. ¿Ok? Y Alejandra, no sé si tenías ganas de hacer la pregunta o ya el próximo. Si Pero, quiere la próxima clase. Bueno, ok, esto es para que se pueda resolver. Pero sí, no espero, no hay problema. Gracias. ok, perfecto, Alejandra, muy bien, muy bien. Entonces, pues bien, entonces ahí quedamos en eso para el próximo martes. Cuídense mucho, ¿no? El bicho sigue por ahí todavía ahí dando vueltas. Entonces, no se confíen y continuamos el próximo martes. Y muchísimas gracias por sus preguntas, por quienes participaron y hicieron preguntas, por encender sus cámaras y pues por estar aquí conectados aquí con la clase. Espero que les parezca esto interesante y valioso, ¿no? Yo creo que sí lo es, pero bueno. No, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Buena Hasta semana. luego. Hasta Buena luego. semana, profesor. Gracias. Muchas Bye. gracias, profe. Mil gracias, Luis Enrique, también, todo.